Muy bienvenidos sean, amadas hermanas, amados hermanos, a la mente espiritual. Mi nombre es Akbal. Mi nombre es Maite, bienvenidos sean y ojalá que todo lo que compartamos el día de hoy sea de mucha aportación para sus caminos. Muchas gracias, querida May, por tu presencia. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta retransmisión. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que se interconecta, es así como, si lo vemos así como quisquillosamente, parece ser que está todo planificado, pero simplemente así fue surgiendo. Al menos no es planificado por nuestras mentes conscientes, pero los temas que hemos venido abordando uno a uno se van unificando. El tema anterior que abordamos fue el alimento espiritual, eh, simplemente reconociendo esta necesidad que tenemos espiritualmente de también beber, el alma también bebe, también come, por así llamarle, ¿no? Porque sentimos satisfacción, sentimos necesidad, por eso lo podemos como digamos, utilizar esta forma de alegoría a lo que el cuerpo come y bebe, porque tiene la necesidad y cuando lo hace obtiene satisfacción. Como somos seres que también tenemos un espíritu, un alma, tenemos estas necesidades supermateriales. Y pues bueno, en nuestro tema anterior abordamos esto y hoy pues nos toca aludir el tema del ejercicio espiritual. De todos los temas, bueno, a mí este me emociona mucho porque podríamos decir que es una era en donde estamos buscando, ¿no? Pero en realidad el ser humano siempre ha buscado. Y eso es lo que nos ha dado la evolución y lo que nos ha dado descubrimientos en todas las áreas, el hecho de mantenernos con esta curiosidad, dormida o no, pero siempre hay una curiosidad por saber más, por ser más, por crecer. Y qué mejor que abordar este tema que habla sobre justamente lo que somos, ¿no? Y a lo que estamos intentando escalar, que es la espiritualidad, cómo alimentar nuestra alma y cómo llenarnos y darle el correcto alimento. Claro, claro, ahorita que aludes a la curiosidad, pues es, qué preciosa, digamos, característica de nosotros como criaturas materiales, ¿no? Es, lo observas tanto en ti mismo como en un niño pequeño cuando lo observas en perspectiva y esa curiosidad maravillosa, pues es esta capacidad de conocer a Dios, de explorar el universo, de descubrirlo. Es una aventura hermosa, sí, tanto la que realizamos en nuestra vida como esa aventura de la vida humana. Y pues más allá, ¿no? En la Moronte y en el espíritu también este descubrimiento como humanidad, como la gran unidad, como este relevo generacional que se va dando generación tras generación para ir descubriendo cada vez más, descubriendo a Dios, tanto en el descubrimiento material por la ciencia como el descubrimiento espiritual a través de la verdadera religión. Entonces es hermoso, es hermoso esta curiosidad natural del ser humano que nos lleva hacia estos encuentros cada vez más grandes de revelación divina. Así es, y más gente hablando de esto. Puede ser que algunas, pues, algunas cosas no estén completas o que no nos hagan, que no nos resuenen, pero al final ya comienza a haber más apertura sobre esto, ¿no? Que ya se habla antes, que antes no se hablaba de los chakras o mucha gente no creía y ahora se habla más, o estas cuestiones de la meditación, ahora ya hay muchísimas meditaciones, entonces cada vez tenemos más herramientas. Si bien no tienen la verdad absoluta, sí nos sirven para al menos comenzar a buscar y tener a nuestro alcance prácticas que nos permitan darnos cuenta si es lo que estamos buscando o no. Claro, claro, pues sí, siempre alguna cosa, aunque sea incompleta, tal vez incorrecta, tal vez inadecuada, todas estas cosas que aluden a lo extramaterial, pues por lo menos nos hacen lanzar la imaginación, ¿no? Y continuar con esa búsqueda hasta hallar lo que se sostiene a sí mismo, que es la verdad divina.
que no se sostiene a través de creencias, ni a través de dogmas, ni a través de adscripciones a formulismos, ¿no? Sino que es una verdad viva que se experimenta de forma personal. Esto es algo que se sostiene solito. Entonces, pues, como bien lo venimos platicando, hasta ahora, pues hemos aludido a lo que es el alimento espiritual. Si te perdiste esta retransmisión, pues queda ahí en la cajita de comentarios. Siempre el anterior está ahí colocado por si tienes el gusto de querer recorrerlo. Pero pues ahorita vamos a aludir a esta cuestión del ejercicio, ¿no? ¿Cómo el alma también se ejercita? Nos preguntaremos, ¿no? Con sus pesitas y todo. No. Sí, es curioso cómo lo podemos imaginar, ¿no? Porque pues lo que tenemos, lo que nos viene a la mente cuando hablamos del ejercicio, pues es directamente a deporte, ¿no? Y pues la cuestión aquí es que esto es simplemente una forma de aludirlo, ¿no? Es como hablar de la práctica, ¿no? Cómo yo pongo en práctica todo aquello que en el espíritu se me instruye, o todo lo que yo comprendo, aprendo, entiendo, conozco a nivel de mi práctica personal e íntima, eh, a través del alimento espiritual. Sí, lo que tiene la verdad divina, lo que tiene el amor de Dios es que está vivo, no puede ser autocontenido, como nos lo dice el libro Durantia, sino que busca siempre una expansión de adentro hacia afuera, siempre busca expandirse, expandirse. Es la naturaleza del amor de Dios. Entonces, conforme vamos experimentando esto a través del alimento, pues el ejercicio es la forma sabia de llevar a nuestras vidas materiales y ordinarias este aprendizaje divino y espiritual. Digo, no sé cómo vayas a iniciar, si ya estamos iniciando el tema, pero eh, una de las cosas que es importante que sepamos los que estamos caminando este sendero de autoconciencia y autorredescubrimiento es que necesitamos recuperar nuestra mente. Yo veo la mente así como una cuestión como un canal para poder experimentar este alimento. Si bien no son los contenidos en este canal los que nos hacen conectar con lo divino, pero necesitamos que el canal esté limpio y libre de toda limitación para poder comunicarnos y alimentarnos espiritualmente. Entonces, como primer paso, es importante recuperar nuestra mente, recuperar este canal limpio e inocente, como hace mención el curso de milagros. Una mente inocente es esta mente que no está condicionada, que no está limitada por el miedo o la separación y que nos permite realmente reconectar con este alimento. Porque si no hacemos esto previamente, se vuelve un poco complicado el intentar, si bien podríamos también liberar la mente a través del alimento, porque es posible también, pero sin embargo, creo que es importante que antes conozcamos qué tipo de información guardamos, si estamos condicionados o limitados o vivimos constantemente en el miedo, que el miedo también es todo un tema, porque el miedo no solo es, ay, tengo miedo del coco, ¿no? Sino es todo el sufrimiento en todas sus formas, la tristeza, la ansiedad, la depresión en algunos casos. Entonces, necesitamos un canal limpio, previo. ¿Tú qué opinas de esto? Es verdad lo que dices, sin embargo, el trabajo con la mente es, digamos, es paralelo. Sí, Mm, no es previo, porque la luz de Dios no se limita al estado de la mente, a los conocimientos, al esclarecimiento personal, eh, incluso a estas cuestiones de los estudios, a la cantidad de conocimientos o tipos de creencias que tengamos, sino a la actitud del alma.
El libro de Urantia nos revela que Dios responde a la actitud del alma más que a lo que hay en la mente, ¿sí? Sin embargo, es verdad que conforme tenemos una mente cada vez más silenciosa, atenta, una conciencia cada vez más sensible a la realidad espiritual, así como partimos todos los mortales que tenemos una sensibilidad muy grande al universo material y a la actividad psíquica, poco a poco también a través de esta búsqueda del Espíritu de Dios, de este contacto, de este conocimiento de Dios, esta guía del Espíritu, nos vamos haciendo cada vez más sensibles a eso, a esa guía, a esa voz que habla en el silencio, ¿sí? Eh, pero yo creo que es un proceso que es paralelo. Lo que importa en nuestra búsqueda personal es esta búsqueda consciente y constante y de todo corazón de contacto con el Espíritu de Dios, porque eso es lo que naturalmente, como consecuencia, va espiritualizando nuestra mente a través del supercontrolador de la misma, que es el Espíritu Divino residente o ajustador del pensamiento. ¿Sí? Entonces, si vamos conforme nos dejamos guiar, conforme le buscamos de todo corazón, en las mismas enseñanzas del Maestro está esto mismo. ¿Sí? Él nos dice, primero busca el reino del cielo dentro de ti y después todas las cosas te serán dadas. No nos dice primero limpia tu mente y después encontrar, o sea, digamos que esto es consecuencia de, ¿sí? Y por supuesto el contenido de la mente, el discernimiento de lo que habita la mente, en el camino místico, por ejemplo, se le llama el conocimiento del sí mismo, ¿no? Es pues saber qué tipo de creencias se me heredan por la cultura en la que nací, por el clan en el que crecí, el nivel socioeconómico al que pertenecí, todas esas cosas que, digamos que todas esas cosas son tan menores, tan insignificantes en el camino espiritual. Dios no se ve limitado por esto, por eso es que el maestro dice que el Padre no hace acepción de personas, ya sean ricos o pobres, libres o esclavos, inteligentes o no tanto. O sea, digamos que estas diferencias forman parte esencialmente de nuestra vida humana en la Tierra o en los planetas habitados. Pero estas diferencias, tanto a nivel de los dotes, tanto a nivel físico, intelectual, estas diferencias que son discernibles para nosotros, tal vez ahora, se van desdibujando conforme progresamos en el espíritu y nos vamos haciendo cada vez más semejantes a Dios. Es decir, no significa que en el estado de espíritu ya no somos indiferenciables y todos somos idénticos, porque existe un factor maravilloso que se llama personalidad. Sí, o sea, y eso es un dote único de cada uno de nosotros. O sea, podemos volvernos, o sea, se pueden desdibujar todas las demás cuestiones, pero nuestra personalidad es plena y absolutamente discernible. No perdemos eso. Sí, entonces Podríamos, es, podríamos ajá. decir entonces que bastaría con el deseo ardiente del alma de querer conocer a Dios, independientemente si no se ha hecho un trabajo mental, para poder acceder a este alimento espiritual. El deseo ardiente y al mismo tiempo la congruencia en cuanto a mis decisiones. Porque yo puedo decir creo en Dios, por ejemplo, o yo quiero conocer a Dios, pero solamente ser como dictados de un momento, pueden ser como impulsos o convencimientos intelectuales, pero a la hora de tomar la decisión profunda, la decisión moral que me va a acercar o alejar de esta semejanza con Dios, no soy congruente con mi deseo. Es decir, el deseo tiene que tiene que ser congruente con mi decisión, porque eso es lo que me va a asegurar no solamente el conocer a Dios, sino el progreso espiritual.
sea, el deseo y la acción tienen que ir de la mano. Digamos que el deseo y la intención, porque la acción ya puede pertenecer al ámbito de la mente o del cuerpo, pero en su origen, ¿qué está motivando esa acción? Es mi intención. Y Dios conoce perfectamente nuestras intenciones más profundas al hacer lo que hagamos. Sí, aunque estemos convencidos de hacer el bien, aunque estemos convencidos de lo que estemos convencidos, hay una intención ahí que podemos conocer o no, de que podemos ser conscientes o no. Entonces, en esta búsqueda, en este encuentro, conocimiento de tu verdadero ser, de tu alma, en esta búsqueda del espíritu, de contacto con él, vamos reconociendo estas cosas. Entonces, la decisión tiene que ver, como se le menciona en el libro durante la decisión moral, tiene que ver con esta congruencia de tu experiencia de Dios. Sí, o sea, tenemos la capacidad de conocer la verdad a través del espíritu de la verdad. Por lo tanto, cuando decidimos algo que sabemos que no es verdad porque lo sentimos, no es porque intelectualmente conozcamos el camino, sino porque se siente. Sí, el camino de Dios, por más dificultades que haya en la vida, por más retos que haya que afrontar, eh, hay una paz en tu mente y hay un amor en tu corazón. O sea, eso significa que el Padre está aprobando lo que haces. Y cuando nos sentimos culposos, cuando nos sentimos con miedo, cuando hay ansiedad, cuando no hay paz, y la paz, cuando no hay paz, nos impide sentir el amor de Dios. Digamos, este alejamiento de la criatura que converge en culpa es la evidencia de que estamos decidiendo desde el yo material, desde el miedo, desde un impulso egoísta tal vez, o autocomplaciente. Estamos viendo solamente por nuestro bien o por el bien del yo, que muchas veces se confunde, el yo es tan mañoso que abarca un grupo de personas, un grupito de personas y como dices, no, pero es que yo me dedico a ese o a aquellos, creo que soy el más bueno y el más correcto, ¿no? O sea, hay como una serie de cosas ahí que conocer, pero la voluntad de Dios, la gracia divina, la sabiduría divina siempre va a haber por el bien más grande para el mayor número de personas, por el mayor cantidad de tiempo posible. Sí, o sea, esto lo vamos reconociendo conforme vamos dejándonos guiar por el Espíritu, por esta sabiduría divina. Y lo hermoso es que hay un espíritu guía, el espíritu de la verdad, que nos permite conocer la verdad. Lo que conocemos lo podemos amar y ese amor nos hace crecer el anhelo de ser como Él. Claro, y una herramienta para poder mirar si estoy realmente en el servicio o desarrollando esto que comentas, es mirar mi relación con los demás, independientemente, más allá de la familia, ¿no? Más bien, más allá de los que conozco y de los que quiero. Es la relación con los que me encuentro en la calle, con los que no conozco tanto, aparentemente, con el que me topo mientras camino. Esa relación, observarla es muy interesante, porque a veces creemos que ya hemos logrado amar, ¿no? Que yo ya estoy en el amor, y en realidad, mi relación con los que no conozco es otra, ¿no? Seguimos cayendo en el juicio, en la crítica, en el desdén. Entonces, el mirar estas relaciones nos da mucha luz acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos caminando. Claro, es esa misma congruencia de la que hablamos, ¿no? Ujú. Recordemos que Dios es unidad, es congruencia, es equilibrio, ¿sí? Y no estamos hablando de una fuerza maligna y una fuerza positiva, porque nosotros como criaturas duales creemos que todo está partido en dos, ¿no? Por eso es que podemos aceptar las doctrinas de la lucha contra el bien, del bien contra el mal, del mal contra el bien, del universo caótico, o sea, porque creemos en estas dualidades, ¿no? Que son las que nos permiten, pues, hacer estos contrastes, estas diferencias y tomar decisiones que nos alejan
o nos acercan a la fuente de toda verdad y de toda realidad. Entonces, pues debemos siempre, siempre tener cuidado con estas cuestiones de que las creencias o las cosas que nosotros aceptamos intelectualmente realmente tienen poco que ver con Dios si esto no nos ayuda a avanzar espiritualmente. Vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿no? Con esta cuestión que platicábamos en otras charlas acerca de la fe, cómo se tiene mucho la creencia de que la fe es aceptar ciegamente un sistema de creencias, muchas veces contradictorio, muchas veces feo, ¿no? O incompleto o extraño, o lo vamos a traer a un lenguaje un poco más moderno. Soy muy espiritual porque creo en estas cosas, o porque he aceptado estas creencias mágicas, o porque he aceptado un pasado fantasioso y totalmente increíble de la humanidad, en donde la humanidad en algún momento vivió la gloria absoluta y de repente caímos a la oscuridad. O sea, creer ciertas cosas sin nombrar ninguna para que nadie se sienta aludido, porque esto no es el objetivo, sino que tener cuidado con creer que si yo he aceptado unas creencias una postulación filosófica, eso me hace más o menos espiritual, ¿no? O eso me hace tener fe o no tenerla, ¿no? Porque has renunciado a tu fe significa para algunos no tienes religión o dejaste ir al templo, ¿no? Cuando esa fe, digamos, es lo que nos para de la cama, ¿no? O sea, no podemos no tener fe, somos seres de fe, aunque no creamos en ninguna religión o rechacemos el concepto de Dios, todos tenemos fe, porque es el don del Espíritu que nos habita a todos, lo queramos reconocer o no. El reconocimiento del Espíritu al principio es un acto de fe, pero conforme le buscamos y permanecemos en él, se va haciendo una realidad tan viva como el aire que respiramos, incluso como el cuerpo que nos permite movernos en el universo material. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esta cuestión de las creencias, la fe, el ser espiritual o no, por creer en las hadas, por decir algo, ¿no? O sea, esto no te hace ni más ni menos espiritual. Son creencias, eso sigue estando al nivel de la mente. Incluso si no estamos de acuerdo o no queremos aceptar al infinito, al eterno, como Dios, es lo de menos. Sí, porque incluso lo podemos rechazar al mero principio, pero conforme vamos progresando en este camino, nos vamos dando cuenta de que, al menos hasta el punto en el que estamos ahorita viviendo, no hay una mejor forma de aludir a nuestro Padre común, sino es Dios, como la fuente de todo. ¿Sí? Sí. Ya voy enlazando, fíjate, como nos caen los 20 aquí también. Claro. Esto que dices es grandioso, porque es cierto, los que han recorrido, a lo mejor quien nos están viendo, han recorrido o ha escuchado o le interesa recorrerlo, el curso de milagros, sabrá o está investigando, se van a dar cuenta que hay lecciones que se hacen cada día durante un año. Es una práctica que comenzamos a hacer. Y cuando las comencé a hacer, justo es lo que comenta Gval, por pura fe, porque nada de lo que practicaba o he practicado o practicaba en ese momento o los que quieran practicar se van a dar cuenta y los que lo están haciendo ahora. No lo crees, o sea, al menos yo no lo creía, no creía lo que practicaba, pero quería, y esa es la fe. O sea, yo no lo creía, pero quería saber, quería ver algo que todavía no podía ver. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo vamos creciendo en fe también. Entonces, esa es la práctica que nos va a ir llevando, ¿no? Que nos va a ir desarrollando y permitiéndonos evolucionar en el camino espiritual. Esa fe de no lo veo, no, todavía no percibo esto que me dicen, pero de verdad lo deseo.
y trato, y trato, y trato cada día. Entonces, me hiciste recordar gratamente esos momentos, Ujú. porque pues uno está confiando en algo que aún no ve, pero de verdad de corazón hay algo que te mueve hacia allá. Y es esa motivación, esa sed que solo se puede calmar con el ejercicio, con la práctica. Claro, claro, la cuestión aquí es que tenemos un alma sensible. Ujú, Sí, o sea, podemos intelectualmente no conocer a Dios, rechazarlo incluso, sí. pero nuestra alma lo conoce, porque es hija del Espíritu. El libro de Durantia nos dice que el alma humana es hija de la mente material y del Espíritu divino residente. Haz de cuenta que la mente es como su madre y el Espíritu es como su padre. Entonces el alma conoce a su padre. Por eso es que lo anhela, por eso es que lo busca, por eso es que cuando lo conoce plenamente en conciencia, anhela ser como él. Como todo niño pequeño que fuimos, como seres humanos, en algún momento anhelamos ser como nuestros padres amorosos. Sí, y lo que hacían era lo máximo. Ujú. Y solo queríamos hacer eso. Y queremos ser Sí, como ellos, ¿no? claro, claro. Incluso dedicarnos a lo que se dedican, ¿no? Si son arquitectos, si son médicos, si son lo que sean, músicos, ¿no? Eh, este mismo reflejo en lo humano también existe en el alma. Por eso es que aunque no tengamos una experiencia profunda o una conciencia amplia del espíritu, hay algo en todos nosotros que conoce, que sabe, que siente. Por eso es que esto es lo que nos permite dar estos primeros pasos de infante, cuando todavía vas agarrado de la manita y sabiendo que hay que meter una piernita por delante, otra por detrás, y te sueltan de repente, ¡pum!, te caes. Pero lo hermoso es que el espíritu, cuando tú así lo quieres, nunca te suelta. Y esto es lo que nos permite avanzar, porque el espíritu es eternamente paciente, eternamente amoroso, ¿no? Entonces, pues de esta manera es como vamos progresando. La cuestión es el anhelo y la dedicación que le ponemos a esto. Esto es lo que nos va haciendo crecer en esto, porque además vamos saciando esa falta, que es como una falta fundamental que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Que nos sentimos solos, aunque estemos rodeados de personas, que nos sentimos abandonados, aunque tengamos padres amorosos y una familia, que nos sentimos incomprendidos, aunque pertenezcamos a grupos que piensan como nosotros. O sea, es como una, entre comillas, herida fundamental de la criatura material, porque como somos seres que también participamos de la experiencia espiritual y no atendemos estas necesidades espirituales, se va creando un vacío, podemos cumplir física e intelectualmente con todo lo que aparentemente haya que cumplir en nuestra vida, pero si no saciamos esa sed de verdad y esa hambre de rectitud, nos sentimos que la vida no tiene ningún valor, ningún sentido. Sí, incluso cuando logramos objetivos, logras tu objetivo y te quedas como, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Yo pensé que esto iba a ser más grande y que me iba a llenar de verdad y que no iba a caber de felicidad, pero ¿y luego? O sea, ¿y qué? Y no y ahí vamos, ¿no? Buscando un nuevo objetivo para mantenernos entretenidos y perder de vista ese vacío que mencionas, ese hueco. Pero en realidad ese hueco no se va a ir, porque estamos hablando ya de una sed, espiritual, del a nivel del alma, y el alma no se llena con objetivos mentales o físicos. Entonces, pues, qué maravilloso que podamos sentir eso y verlo, ¿no? Aunque estemos muy dormidos o aunque estemos muy en la materia, siempre hay pequeños impulsos, pequeñas cosas que nos hacen, sacudirnos, al menos por un momento, y hay que atender esa llamada, porque luego la sed se comienza a hacer cada vez más grande, se se siente más intensa. Claro. Entonces,
pues es bien importante reconocer que no desaparece con las cosas del mundo. Nada absolutamente del mundo va a saciar esa hambre y esa sed. Solo el Espíritu de Dios lo puede saciar. Lo maravilloso es que el acto de fe es reconocer que te habita. Colocar la voluntad en movimiento es emprender esta búsqueda autoconsciente del contacto con Él, en tu interior, en la intimidad. Superando por mucho la actividad mental, porque muchas veces algunas técnicas de meditación son muy mentales y nos quedamos al nivel de la mente. Y si nos quedamos al nivel de la mente, pues podemos tener de repente pensamientos bonitos, cosas que nos hagan sentir un poco bien. Pero esto no se parece, pero ni remotamente, a la satisfacción del espíritu. Es buscar en la intimidad de lo profundo, es esta atención sin esfuerzo a la profundidad del espíritu, esta búsqueda autoconsciente, simplemente permanecer ahí, en este silencio espiritual, que va a ir apareciendo cada vez más, porque como estamos muy acostumbrados a una actividad mental involuntaria, automática, mecanizada, al principio hablar de silencio, y hay algunos que hasta se ríen de, ay, sí, silencio. Yo mismo me reía. Y decía, los que hablan de poner en silencio la mente están locos, ¿no? Eso no se puede, la mente es un chango que tiene pica pica en el cuerpo, no para. Sí. Y hay una voz que grita a todo volumen, que todo el tiempo quiere llamar la atención de la conciencia. Sin embargo, a través de esta entrega y de esta búsqueda, de esta atención sin esfuerzo a lo profundo, el espíritu mismo digamos que nosotros, como nuestra alma, nuestro ser, tiene la capacidad, cierta capacidad de dominio en la mente, desde el hecho en el que podemos pensar en lo que queramos, cambiar el pensamiento. Sin embargo, no podemos callarla a placer y a voluntad. Es decir, el dominio que tenemos sobre la mente, el dominio que el yo tiene sobre la mente es muy limitado. Sin embargo, el espíritu, que es el origen de nuestra mente, es el supercontrolador de la mente. Y es a través del espíritu como realmente aprendemos el funcionamiento y como aprendemos a darle orden y silencio a nuestra mente. Y a través de este superdominio es como vamos conociendo poco a poco, aunque sea por un instante, lo que es el silencio del espíritu. Y eventualmente, conforme nos instalamos ahí, pues eso se vuelve parte natural de nuestra vida diaria. Y sí, suceden pensamientos, pero ya no sin nuestra voluntad. Ya no están ahí asediando y volviéndonos locos cuando queremos descanso y queremos estar en silencio, o queremos concentrarnos en algo y la mente ya nos trajo saber qué recuerdo o saber qué inquietud. Sí, es una experiencia padre y es una experiencia bien distinta antes de comenzar con ese camino. Es como un acto de rendición, se podrá decir. O sea, es decir, como entregar tu mente a algo más, en este caso al espíritu, el decir, yo no la voy a callar, no la voy a controlar, sino simplemente bajar la guardia ante esa presencia. Bueno, así lo puedo describir, pero es una experiencia personal, ¿no? Porque luego decimos, quiero callar la mente, y ahí estoy con técnicas para callar la mente, y se vuelve más loca, ¿no? o simplemente me entretengo por un momento y otra vez vuelve al rato los pensamientos y la divagación. Pero el hecho es como cuando inhalas aire y tienes el aire mucho tiempo y exhalas, sientes un alivio, más o menos así lo puedo describir, una cuestión de rendirme. Es que hay algo más grande que debo de conocer, ¿no? Es como, tómame, tómame y enséñame. Es una, con palabras podría mencionarlo de esa manera, pero es algo más que eso, ya en la experiencia. Pero algo así se siente.
Claro, la cuestión es que no buscamos a Dios para estar en silencio. Ujú, El silencio aparece como consecuencia natural de estar con Dios. Sí, es como lo menciono en algunas ocasiones, la mente reconoce a su creador y en la presencia del creador baja la cabecita y guarda silencio. ujú. No, o sea, digamos que se calma de forma natural. Sí, es simplemente esta fe del reconocimiento del espíritu y esta búsqueda autoconsciente en la profundidad, descansando nuestra atención en la conciencia y elevando nuestra conciencia a Dios, lo que va a hacer que naturalmente la mente entre en calma, esa calma sostenida se vuelve paz. ¿Sí? Entonces, digamos que son solo consecuencias, porque sí querer a pura voluntad humana hacer que la mente, dominar la mente por completo, pues nos va a doler la cabeza, porque no vamos a poder, porque no conocemos algo más que no sea ese ruido, ese diálogo interno, esas imágenes, sonidos, esos recuerdos. No, de hecho, hablar de silencio es una forma de decirle, porque pues es algo mucho más, ¿no? El silencio alude al sonido material, por ejemplo. Y pues en ninguna parte hay un silencio absoluto, incluso en los lugares más silenciosos hay una vibración que se escucha, si escuchas con atención. Sí, o sea, es solamente una forma de aludir al cese del diálogo interno y al cese de la actividad involuntaria de la mente, descontrolada. Es solamente una forma de aludir a eso. No es que realmente haya un absoluto vacío en donde no hay nada, porque lo que hay ya no puede ponerse en palabras. Ujú. Sí, esa es la voz que no habla, ¿no? La voz que nos comunica. Y hay información ahí. Eso es lo maravilloso, que hay información. Pero como estamos acostumbrados a comunicarnos con palabras nada más, se nos hace una locura pensar siquiera que podemos adquirir información en el silencio. Y es ahí donde viene todo, y es ahí donde viene el conocimiento de Dios. Claro. La cuestión es que hemos estado hablando de todo esto porque se preguntarán, ¿y no iban a hablar del ejercicio? Estoy esperando a ver cuáles son las mancuernas para mi alma, ¿no? Pero debemos reconocer una cosa, amados hermanos, amadas hermanas. Si no tenemos una nutrición adecuada, no vamos a tener ni el ánimo ni la, el impulso o las ganas de ejercitarnos. No vamos a tener la energía, no vamos a tener la inspiración. No es forzarnos a hacerlo. Digámoslo así, el ejercicio espiritual es una consecuencia natural de un alma satisfecha. Y lo que hemos hablado hasta ahora es de esta búsqueda que nos conecta con el alimento espiritual. Entonces, no es forzarte a hacer cosas. Digamos que en el mismo espíritu vamos a inspirarnos para vivir una vida cada vez más llena de espíritu. Y esta vida cada vez más llena de espíritu se va a reflejar en una vida de servicio amante a nuestros semejantes. Y ahí, eso, el servicio amante, es el ejercicio espiritual. Sí, porque de Podríamos la... ponerlo en un ejemplo, perdón, podríamos ponerlo en un ejemplo a nivel físico. Cuando queremos hacer ejercicio físico y comenzamos a ver los resultados con el tiempo y dices, ah, mira, mi cuerpo se siente más fuerte, más resistente, me siento mejor, tengo más energía, y entonces nos inspiramos a subirle de nivel a la rutina y nos inspiramos y ahora hacemos más actividades de servicio afuera, ¿no? Porque tenemos la energía y tenemos la condición física que nos lo permite y nos gusta cómo nos sentimos. Es más o menos lo mismo que mencionas, pero a nivel espiritual, a nivel alma. Justamente el espíritu te alimenta y entonces tienes más
curiosidad y quieres alimentarte mejor y quieres conocer y esto mismo te mueve hacia allá. Más o menos así lo puedo ver. Claro, la cuestión es que ya que haces la alusión a lo material, si solo alimentamos nuestro cuerpo y no lo movemos, viene el sobrepeso. Sí, entonces hay una cuestión aquí de que hay algunas prácticas que nos llevan únicamente al alimento espiritual, pero nos alejan por completo del ejercicio espiritual. Y sin, el uno sin el otro nos estanca e incluso puede revertirse en contra. ¿Sí? Es decir, una vez que nosotros comenzamos a saciar nuestra sed de verdad, nuestra hambre de rectitud, que empezamos a conocer a Dios por experiencia personal, nace en nosotros una necesidad de compartir todo esto, una necesidad natural. Y no significa que tengamos que hacer alguna práctica en particular, ¿no? Si eres, si eres profesor de escuela, por ejemplo, si eres maestro, si eres músico, si eres bailarín, si eres artista, si eres arquitecto, lo que sea que hagas en tu vida diaria, eso mismo que haces puede estar completamente lleno de servicio, lleno de atención, lleno de amor. Sí, es decir, si eres profesor, das mucho más de lo que te pide la escuela que hagas, ¿no? Que enseñes que 2 más 2 es 4. Pero resulta que también te interesas por el bienestar espiritual, por el bienestar de tus alumnos. Y en ti encuentran una fuente de felicidad, una fuente de atención desinteresada, una fuente de amor, una fuente de cuidado. Y te van a recordar para todas sus vidas, no porque les enseñaste que 2 más 2 es 4, sino porque tu alma era brillante, porque les enseñaste el verdadero amor, porque les enseñaste, les ofreciste cariño, les ofreciste respeto, una vida llena de espíritu. Les enseñaste que no es cierto que las personas son malas, porque una sola excepción rompe la regla, que intenta imponerte el mundo. ¿Sí? Entonces, hay enseñanzas mucho más profundas que nacen de esto. Entonces, no se trata de una actividad en particular, no se trata de abandonar, no, pues es que yo pertenecía a la barra de abogados y me salí y ahora doy sesiones de no sé qué. No, no necesariamente, puede ser que sí, pero esto lo vas a hallar en tu espíritu y no en una creencia de que hay mejores actividades que otras, porque un albañil, un médico, un maestro espiritual, ante los ojos de Dios, tienen el mismo valor y el mismo propósito. Todos viven para servir cuando conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es en donde se encuentra realmente digamos, la amalgama entre la búsqueda y la saciedad del alma y el ejercicio espiritual. Hay, como lo mencionábamos, algunas prácticas que, ¿sabes qué? Es que yo soy muy espiritual porque tal vez medito o practico algún arte marcial o creo en ciertas cosas. Y cuando voy a mi lugar especial con mis personas especiales o cuando estoy en la soledad de mi shala o de mi templo o de mi cuarto y me entro en profunda conexión con Dios, con el espíritu, como le quiera llamar, con el universo, con el cosmos, ¿no? O cuando me meto mi planta sagrada o lo que sea, estoy ahí, pero bien arriba y creo que todos somos hermanos y todo esto, pero resulta que sin eso sigo rascándome las manitas para ver qué hacer para pagar la renta, sigo preocupándome en acumular cosas, en aparentar, o sea, ¿no? Entonces, digamos que no necesitamos depender de estas prácticas, porque de hecho,
el servicio amante el que nos va a hacer cada vez mayor la conciencia de Dios en nuestro corazón. Y para en ese propósito me gustaría leer un fragmento del libro de Urantia. No sé si ya se alcanza a ver ahí. Sí, ya. Ok. Es el documento 91 en la sección 7. Dice, el misticismo como técnica para cultivar la conciencia de la presencia de Dios es en general merecedor de alabanzas, pero cuando dichas prácticas conducen al aislamiento social y culminan en el fanatismo religioso, son censurables. Demasiado frecuentemente lo que el místico sobreexcitado evalúa como inspiración divina es la sublevación de su propia mente profunda. El contacto de la mente mortal con su ajustador residente, aunque frecuentemente favorecido por la meditación devota, es más frecuentemente facilitado por el servicio amante de todo corazón en el ministerio altruista de los semejantes. En otras palabras, cuando más fuerte sentimos a Dios es en este servicio altruista. No tanto en el éxtasis de la meditación o de la práctica o del baile, en la soledad de la montaña con todos los elementos. O sea, sí, eso nos ofrece cierta experiencia de Dios, cierta conciencia de Dios, pero se nos revela aquí que cuando más fuerte lo sentimos, tanto su amor como su presencia, es cuando ministramos a nuestros semejantes en este servicio altruista y desinteresado. Ahí Ahí está, aquí está. Es verdad, es verdad. Y romper los paradigmas de que me tengo que alejar de todo, ¿no? Para poder hacer un ejercicio espiritual, hablando de lo que estamos tocando ahora. No tienes que hacer nada diferente ni retirarte de la ciudad, si es que vives en una ciudad, para poder realmente conectar. Está aquí junto a tus semejantes. Aquí está el verdadero campo y es aquí donde realmente podemos ver lo que decíamos hace un momento, ¿no? La relación que tenemos con los demás es lo que nos va a mostrar hacia dónde y cada vez ir más profundo en ese servicio a través del espíritu. Claro, es que justamente estas creencias son producto de la evolución del pensamiento espiritual. Antes del advenimiento del maestro, eh, se creía que teníamos que ir al desierto para beber una gota de eso, una gotita por lo menos que calme mi sed, ¿no? Necesitamos alejarnos del bullicio del mundo y eso que el mundo no era tan bullicioso como lo es ahora. ¿No? Tengo que alejarme del bullicio del mundo, de las tentaciones materiales, recluirme en la montaña, volverme asceta. Pues ahí está la vida de Siddhartha, ¿no? O sea, estas son las creencias que se tenían previo al advenimiento del Maestro. Pero el Maestro nos trajo una nueva y más amplia revelación de Dios, nos trajo libertad espiritual, nos revela que el Espíritu de Dios habita dentro de nuestros corazones. Por lo tanto, en donde estemos, con quien estemos, estamos con Él, si deseamos estarlo. ¿Sí? Entonces, ya no tengo que acudir a cierto lugar sagrado con ciertas personas a las que puedo llamarles hermanos porque creen en lo que yo creo. Ya no necesito de nada de eso. Sin embargo, ese tipo de cuestiones pueden tener su valor para algunas almas. No estamos diciendo que esté mal, porque si tú encuentras belleza, comunidad y alianza para hacer cosas mucho más grandes de las que puedes hacer solo con tus manos desnudas, porque tienes más corazones que se sumen a la causa, qué belleza. Tiene muchas cosas muy lindas la asociación, digamos, la sociabilización de la experiencia religiosa. Sí, pero no es que yo dependa de un lugar o de un grupo de personas o de un sitio o de alguna práctica para estar con Dios. El Maestro nos vino a revelar esto y nos trajo esta libertad espiritual y el gozo del alma de que podemos gozar de su presencia en todo momento y lugar.
Y qué bello, porque puedes estar en cualquier clima, en cualquier lugar del mundo y eso da igual. Eso da igual, por eso hacía mención de romper las creencias porque ahora estamos viviendo esta más marcadamente, o a lo mejor más marcadamente porque tenemos redes sociales y nos enteramos de todo, pero esto de que necesito vestirme de una forma, hablar de una forma, hacer ciertas actividades para considerarme espiritual o que realmente estoy caminando un camino espiritual, ya comienzan a ser más fuertes, ¿no? Se comienza a hacer hasta un movimiento, estos sí son espirituales, estos no, la verdadera espiritualidad o cosas por el estilo, ¿no? Y seguimos en divisiones todavía. Ayuda, pero estamos todavía en esta búsqueda, ¿no? Seguimos en la búsqueda y seguiremos, pero romper con todo ello. No necesitamos ninguna vestimenta, ningún tipo de palabras, ningún templo para poder, alcanzar la libertad que mencionas. Claro, y pues esto no obedece a las cosas que pensamos que creemos. Cuando caminamos con Dios, eso se refleja en frutos. El maestro lo dice, por los frutos los conoceréis. No hay una forma de engañar, incluso de forma humana, que estás o no estás, ¿no? Y como bien lo mencionabas hace un rato, uno de los factores fundamentales es tu trato con tus semejantes, con todos ellos, ¿eh? No con los que te caen bien ni con los que piensan como tú. Incluso el reto más grande es tu trato para los que piensan diferente a ti. Ah, sí. Oh, sí. Sí. Y bueno, vamos a leer el siguiente párrafo de este documento, porque alude a nuestro tema de hoy. Los grandes maestros religiosos y los profetas de edades pasadas no eran místicos extremistas, eran hombres y mujeres que conocían a Dios y que mejor servían a su Dios por el servicio altruista a sus semejantes. Jesús frecuentemente se llevaba a los apóstoles consigo por cortos periodos para dedicarse a la meditación y a la oración, pero en general los mantenía en contacto y servicio de las multitudes. El alma del hombre requiere el ejercicio espiritual, así como también el alimento espiritual. Esto es bien importante porque nos enfatiza que se llevaba a sus discípulos por cortos periodos para la meditación y la oración y la adoración. Es decir, para buscar inspiración, fuerza espiritual, sabiduría espiritual. Pero la mayor parte del tiempo, aquí es en donde está, o sea, no es, eh, como 18 horas y sirvo 4, ¿no? O sea, por poner un ejemplo de las horas de nuestro día. Es decir, la mayor parte de nuestra búsqueda de Dios se encuentra en el ejercicio espiritual, ¿sí? El alimento espiritual forma parte de ello, pero nuestra mayor labor diaria en nuestra vida completa se dedica al ejercicio espiritual. Incluso el maestro, ¿no? Se iba a las montañas a buscar este asentamiento, esta conexión con su padre, a retomar energía o esta inspiración y a llenarse de nuevo para volver a dar. Nada más, es como un celular que tú te lo conectas y lo conectas unas horas, pero la mayor parte del tiempo está dando todo, ¿no? O sea, lo estás usando, está, con todas sus funciones activas. Es más o menos eso, el mantenernos para dar. Para eso son estos instantes, ¿no? Como de pausa. Claro, y pues esta comunión con su Padre Celestial pues era por breves periodos, no es que se la pasó la mitad o más de su vida en la tierra en eso y sirvió ahí un par de años, ¿no? Sino eran cortos días, periodos de comunión con su Padre y la mayor parte de su vida de servicio fue entre sus semejantes, ministrando almas,
¿no? O sea, eso es el ejemplo, simplemente. Y también se nos da el guiño de que no necesitamos aislarnos en la montaña, pero sí que los entornos naturales facilitan mucho el contacto con el espíritu. O sea, no es que tengamos que, ay, es que solo cuando voy al río o al mar o a la montaña me busco encontrar al espíritu, no. No necesitas eso porque el espíritu ya está contigo y con cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad, y ve qué diferente, cuando tenemos la oportunidad, el privilegio de estar en un bello entorno natural, ese contacto se facilita mucho. En el entorno natural de Dios, en la creación natural. Tiene sentido. Pero se siente. Y bueno, también aludiendo a esto que venimos hablando, pues simplemente nos dan aquí digamos, consejos respecto a si estas prácticas que estoy haciendo, porque tal vez alguno de nosotros se está preguntando si lo que hace me está, me está realmente abonando a mi progreso espiritual o me está aislando socialmente, o sea, de lo que se nos advierte en los párrafos anteriores, ¿no? Entonces, pues aquí se nos da un consejo de que si estas prácticas que estamos haciendo realizan esto dentro de nosotros en nuestra vida diaria, están totalmente adecuadas y son correctas, sin necesidad de aludir a ninguna ni nombrar nada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice, la prueba práctica de todas estas experiencias religiosas extrañas del misticismo, el éxtasis y la inspiración consiste en observar si estos fenómenos hacen que un individuo, uno, disfrute de una salud física mejor y más completa. 2. Funcione más eficaz y prácticamente en su vida mental. 3. Socialice más plena y alegremente en su experiencia religiosa. 4. Espiritualice más completamente su vida diaria, descargando al mismo tiempo fielmente los deberes comunes de la existencia mortal rutinaria. 5. Aumente su amor y apreciación de la verdad, la belleza y la bondad. 6. Conserve los valores sociales, morales, éticos y espirituales reconocidos en su época. 7. Aumente su compenetración espiritual, su conciencia de Dios. Y estamos hablando de todo esto. No, ay, sí, siento que está haciendo alguna de estas cosas aisladas en mi vida, ¿no? Todo esto. No, no nos dice si algo de esto está despertando en ti, está bien, o si todo esto se está manifestando en ti, ¿sí? Entonces esto habla de que mi práctica es verdadera, me está facilitando el progreso espiritual, ¿sí? Pero si lejos de esto parece que una de las cosas que despierta en mí es algo contrario a estos 7 puntos, pues tal vez es tiempo de replantear lo que estoy haciendo o de hacer una búsqueda mucho más profunda. Y qué maravilloso poder retomar una decisión, ¿no? Realinear el camino. Tenemos esa apertura tan bella de darnos cuenta que no es el camino y retomar y volver a empezar las veces que sean necesarias, Claro, sabiendo que siempre tenemos este abrazo del Espíritu y del Padre. claro, claro. Pues bueno, querida May, creo que hoy hemos abordado nuestro tema. Muchas gracias, amadas hermanas, amados hermanos que nos han acompañado hasta este punto de esta retransmisión. Muchísimas gracias por sus presencias. Esperamos que esto que hemos charlado hoy les pueda servir en su proceso personal de búsqueda y evolución espiritual. Y pues recordándoles mis corazones que ahí está la invitación abierta, los documentos están disponibles para todo el que los busque, pero lo más importante en mi corazón es que el Espíritu está ahí para ti, ¿sí? Independientemente si quieres o no quieres recorrer los documentos de Urantia, lo importante es esto, que reconozcas que el camino de la verdad y la vida te acompaña, ¿sí?
ciertamente, como lo mencionamos la vez pasada, todos los que buscamos la verdad, es una bendición saber que podemos contar con información tan preciosa como esta, pero tampoco es una obligación, ¿sí? Al menos no por ahora, ¿sí? Eventualmente todos tenemos que tener una expansión intelectual y pues si sientes que es tu tiempo y tu momento, adelante mi corazón, hay mucho conocimiento, mucha belleza, mucha congruencia en los documentos y pues la invitación está ahí para todas y para todos que pues lo recorran si sienten esta divina curiosidad de conocer. Que así sea. Muchas gracias. Es un placer y un privilegio estar aquí compartiendo un poco del camino y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, mis amores. Nos vemos en la siguiente transmisión de La Mente Espiritual. Bye.